Cortázar. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Un territorio común. ¿Quién te va a cuidar? Un pase de ideas. Cintia García y Roberto Caballero. ¿Quién te va a cuidar? El pase de ideas en AM530. Buen día. ¿Cómo anda, Cintia García? ¿Qué dice? Hola, Robert, caballero, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos? Mira, acá bien. ¿Afuera? Acá bien. Afuera, capaz que bien también, ¿eh? Porque se está cocinando una movilización diferente a la del paisaje absurdo de los jubilados solos. Solos los ¿no? miércoles, claro. Cada miércoles lo decimos, lo pensamos, lo reflexionamos. A veces caemos en la naturalización porque se convierte en rutina. De los palos se convierten en rutina, además con lo amoroso que es ese movimiento, ¿no? Que dice, total, no vamos a la calle, marchamos por la vereda, pero cortamos los semáforos, pero lo que queremos es que sepan que estamos, ¿no? Y muchas veces se ninguneó ese, ¿para qué van? ¿Para qué si saben que, para qué hacer si sabes lo que te va a pasar? ¿No? Uh-huh. Es eso. Y me parece que hoy hay un increscendo que yo entiendo que es un producido. ¿Cómo es eso? Lo que ocurre hoy, lo que quizás ocurra hoy, lo que ojalá ocurra hoy, que sea la movilización y no la represión, para que no nos tenemos que comer la curva de la represión y que no sea esa la foto para contar, sino que sea la foto de mucha gente apoyando a los jubilados. Mucha gente apoyando a los jubilados y retomando la acción. No digo empezando porque siempre hay, pero no hay una constante. Viste que la constante no es lo eventual, la constante es algo que ocurre y se transforma en una constante. Uh-huh. La movilización no es una constante en este momento, masiva, ¿no? Digo. Bueno, hoy hablaba con Hugo Yasky muy tempranito. Uh-huh. Él me decía que la idea era recuperar la calle. Por una decisión que tomaron las centrales. Exacto. Es que ante cada conflicto van a estar allí las tres, ¿no? Las tres representantes de las tres entidades. Y muchísimas organizaciones. Sí. Muchísimas organizaciones. Bueno, hay algo, a mí me interesa recuperar la idea de que hay que hacer lo que este gobierno no quiere que se haga. Claro. ¿No? Que recuperar la indisciplina de la selección. Cuando tira la bandera, cuando muestra esa bandera, 2.000 millones de personas en el mundo mirando, cuando le habían dicho claramente que no se podía hacer, que iba a tener problemas, y que cada sector acá vea cuál es su bandera, cuál es su hecho. Sí, no estamos viendo nada de locura, eso era una bandera, ¿no? Hoy es una movilización, cosa que estábamos habituados a tener. Es solo una bandera. Es solo una bandera. No, pero quiero decir, las resignifico. Con todo lo que eso implica, sí, claro, ¿no? Yo creo que la CGT igual te escuchó lo que decías, lo que planteabas el otro día, porque hoy se suma, ¿viste? Sí. Viste que la CGT, las tres centrales se suman, porque, a ver, lo que seguro te dijo Yasky, nosotros hablábamos ayer o antes de ayer, ya, acordate que no soy cronológica con Cachorro Godoy, de la otra CTA, es que esto es un plan de lucha que inicia. Bien. ¿No? ¿Sabes hacia dónde lo quieren llevar algunas organizaciones más combativas, más? Por eso la CGT también hay que traccionarla, con amor lo decimos, es hacia bueno, no lo digo yo, lo dijo Cachorro Godoy, hacia que termine Milei, hacia el fin de Milei, hacia que se vaya Milei, así. ¿No? Y si esto puede ser un increscendo hasta el año que viene, o sea, no estamos hablando de plazos, me parece, no estamos hablando de una acción constante. Y a mí me parece que tiene que ser así, porque ¿se puede esperar algo bueno
de este presente o la certeza de que todo va a ser peor no debería llevarnos a la ecuación que se vaya? Viste que ya hay un hashtag en redes sociales. Mira, yo celebro muchísimo que se movilice la CGT, celebro muchísimo que se movilicen las centrales. Tengo mi duda sobre... Soy muy... Perdón. ¿Qué pasó? No, soy muy inútil con la mano derecha, perdón. Y veía que en cámaras mientras vos hablabas se veía la derecha oprime, la izquierda libera. Mal. Soy zurda, pero completamente, así que me voy a quedar quieta para escucharte. Todo es zurda. No, lo que quería decir es si el estado de cosas no tiene que ver también con esa inactividad que tuvo cierta dirigencia sindical, no toda. Siempre tengo que aclarar eso, no toda, porque hay tipos que se la juegan. Claro, además, el movimiento obrero organizado en la Argentina tiene una cantidad de delegados y delegadas que son el verdadero cuerpo organizado del movimiento obrero, que muchas veces están fuera de las trapizones de los acuerdos que hacen algunos dirigentes con el gobierno, ¿no? Pero digo, cuando vemos baja salarial, cuando vemos techo paritario a los salarios, digo, la verdad, yo creo que ahí hay por lo menos no sé si una complacencia, pero sí una complicidad, ¿no? De ciertos sectores dirigentes. Y creo que haber dejado tanto tiempo también solo a los jubilados es reprochable. Sí, claro. Después que se enoje, que se enoje, ¿viste? Pero es reprochable. Es reprochable, digamos, porque ahí se marcó un algo, ¿no? Porque ahí se marcó un rayón, ¿viste? A la hegemonía que construye o que construyó durante gran parte del 2024, 2024 este gobierno. Uh-huh. O sea, porque, por ejemplo, una de las preguntas que hacíamos y que para mí me parece que hay que seguir haciendo, la hizo el Rulo de la Torre, es ¿qué pasa en las bases de esos gremios? ¿No? ¿Qué quieren las bases de esos gremios? Y no lo sabemos mucho. No, claro, pero digo, ahí me parece que hay que bucear. Me encantaría ver un sondeo. ¿Viste que se hacen encuestas para todo? Sí. Me gustaría una encuesta que se haga sobre las bases de, por lo menos, lo organizado del movimiento obrero. Tenemos la idea a los amigos, ¿no? Y sí, Artemio López, que él conoce gente. La gente de proyección, ¿no? Sí. Hoy lo tenemos a los chicos de proyección. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven, por ejemplo? ¿Qué pasa en las bases, no? ¿Qué pasa en la base? O sea, ¿cómo ven el comportamiento que ha tenido cierta dirigencia? Insisto, no toda, pero cierta dirigencia, o... si de alguna manera tienen opinión sobre los resultados de las políticas que llevan adelante. ¿Sabes por qué, Roberto? Porque a mí me parece que así como, y retomo lo que vos decís y me parece que es buenísimo, que tiene que haber muchas banderas con fibrón, muchas banderas que en la tinta invisible digan las Malvinas son argentinas y en el fibrón esté marcado el reclamo de cada sector para que todo confluya, y eso tiene que ser un increscendo, y este plan de lucha bienvenido sea. También desde la comunicación hay que dejar de solo mostrar el malestar económico, ¿no? Porque cuando vos mostrás el malestar económico, estás mostrando una faz de todo lo que ocurre. Pero ahí hay mucha despolitización en el móvil que solo muestra lo mal que le va a la gente. También, quiero decir, a eso hay que meterle un poco más de política, hay que meterle un poco más de anclaje, porque si no es que se vayan todos, ¿entendés? Sí, claro. O sea, me va mal y todos los políticos, bueno, el 2001, ¿no? El que se vayan todos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa en la organización de los gremios? Bueno, cuesta muchísimo, la verdad es que cuesta muchísimo problematizar sobre los temas, ¿no? Claro. Me parece también que va a visitar al país la titular del Fondo Monetario Internacional, va a estar en el CCK, el Centro Cultural Kirchner, va a juntar allí a empresarios, banqueros, financistas, y me imagino que el repudio va a estar a cargo de un grupo muy chiquitito, como habitualmente sucede, la izquierda trotskista, y va a pasar como colectivo lleno hasta ir a Vaca Muerta, nada más, a decir, esto es mío, mío, mío. ¿Te acuerdas cuando Menem se agarra de la Ferrer y decía, esta es mía, mía, mía? Bueno, esto va a decir. Pero me parece grave que no haya de conjunto algo en contra de Cristalina Georgieva, de lo que representa el Fondo Monetario Internacional para la calidad de vida de los argentinos. Pero las leyes que se están votando, son las leyes que quiere el fondo. Claro. Son leyes completas que nos convierten en el momento colonial que muchos desean que en el que estemos, ¿no?
y que la Argentina se ha resistido, independencia mediante historia de luchas, pero siempre hubo una resistencia y una perspectiva desde el sur global. Y esas leyes nos ponen ahí, nos ubican ahí, ¿no? Entonces, si queremos defender la Argentina triunfal de futbolística y la Argentina orgullosa de su argentinidad, y si queremos combatir el sentimiento anti-argentino, tenemos que oponernos a la llegada de Kristalina Georgieva, tenemos que levantar la voz frente a lo que se viene, porque lo que se votó habrá que recuperarlo, pero lo que se viene es una reforma previsional. Total. Eso es lo que viene a pedir Kristalina Georgieva. Y sin reforma previsional y sin moratorias, chicos, porque se terminó la moratoria. Claro. Ahora, yo siempre pienso, este fue el país del no al ALCA, ¿no? Fue el país del no al ALCA. O yo lo soñé. No lo soñaste. No. A mí me llama la atención cómo a veces, en tan poco tiempo, porque en términos históricos fue muy poco tiempo, desde el no al ALCA hasta acá, 2005 ahora, son 20 años, es poco tiempo. Parece mucho, pero es poco tiempo a la vez. Y cómo hoy esta, si se quiere, colonización del Fondo Monetario y de la economía financiera en Argentina no tiene esos niveles de rechazo, o hay sectores que están más ocupados peleándose entre sí o viendo cómo despojan de poder a Cristina Kirchner que peleando contra Kristalina Georgieva. No lo puedo creer, me cuesta muchísimo. He sido testigo de lo otro y me cuesta mucho ser testigo de esto. No sé cómo la vemos, pero... Yo creo que ellos desearon, desde el momento en que se confluye el no al ALCA, que también es un producido, es un producido de gobiernos de representación popular, de Chávez, del paraguas que abre Chávez sobre la región, de Fidel con Chávez sobre la región, es un producido único, te diría. Yo creo que están buscando la revancha. Desde ese momento... La revancha oligárquica. La revancha Totalmente. Oligárquica. Oligárquica transnacional, obvio. ¿no? Por supuesto. Entonces, y han tenido la revancha. Mirá que te pueden decir comunista por esto, ¿eh? Bueno, a esta altura, te pueden decir comunista por esto y te puede venir a buscar Marco Rubio. No, sí, claro. O Monteoliva. En el discurso de Rubio, este discurso es un discurso terrorista. Totalmente. Y es muy grave eso. ¿A dónde hemos llegado? Creo que llegó el invitado, hablando de llegar. Ay, qué bueno. ¿Lo hacemos pasar? Hablando de tramas producidos, sentidos. Sí, por supuesto. Ahí venimos. Miradas, un mismo territorio, sentimiento, pensamiento, el pase de ideas en AM530. Qué tormento. 59 minutos pasaron de las 10 de la mañana y bueno, tengo que presentar al invitado. Nuestro invitado de hoy es docente universitario, ensayista, crítico cultural, referente en el ámbito de los estudios culturales, la memoria histórica y el análisis de los fenómenos de violencia social en el país, profesor titular, regular investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Quilmes, dictó clases como profesor visitante en la Universidad de Bielefeld en Alemania, en París y en la Universidad de California en San Diego, y fue uno de los fundadores de la revista Confines, autor del libro La pregunta por lo acontecido, ensayos de anamnesis en la Argentina del presente del año 2012. Está aquí en el pase nada más y nada menos que Alejandro Kaufman. Señor, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Sucintamente, ¿no? Tuve que apretar allí un poco el CV. Un pequeño dossier.
Él se ve. Todo excesivo. Acércate un poquitito más Sí. o ponete vos más, mira, acá el micrófono un poquito más cerca. A ver ahora. ¿Ahí? Sí, perfecto, Bien. ahora se te escucha bárbaro. Estaba hablando fuera del micrófono, Cintia, y estaba comentando la entrevista ayer de Felipe Solá, que dijo cosas, Felipe. 1 hora hablamos. Una hora con Felipe, escuché. 1 hora, nos fuimos a mucho recorrido del 2001, porque viste que hay un paralelo, ¿no? Entre Sí. el 2001 y este presente, sobre todo, y ahí hago una digresión, vos le preguntás, pero, digo, no es una construcción azarosa comparar esto con las décadas del 90 y las postrimerías del 2001, le preguntás a un comerciante cuándo le fue peor y te dice, te señala esos años, Sí, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde está, y bueno, hicimos todo un recorrido, y también un recorrido de lo que yo sentí, no sé, Alejandro, vos cómo lo percibiste, sentí como que él se veía en una encerrona, ¿no? O sea, como dirigente del peronismo, se veía encerrado, ¿no? Con la proscripción de Cristina, la que hay que yo tengo la sensación de que en algunos espacios o en algunas entrevistas hay que instalarla, hay que hablar de la proscripción, no sale naturalmente, No, claro. ¿no? Y entonces, la encerrona propia de la lógica de lo que el peronismo puede ofrecer, pero es una humilde apreciación. No, sí, para eso se proscriben dirigentes. Claro, la Es una de las consecuencias. proscripción es una exclusión. Ujú. Es dejar de existir alguien, dejar de ser relevante, dejar de que no se tenga en cuenta, que deje de ser lo que era. Es eso. Ahora, lo interesante de la entrevista de Felipe, que a mí me parece interesante, es que él reconoce el liderazgo de ella, con sus contradicciones. O sea, hay una encerrona, pero él dice, yo voy a hacer lo que me diga que tenga que hacer. Y eso, de alguien que estuvo en el Frente Renovador, Ujú. que en ese momento no tenían esa actitud, No, para nada. significa reconocer el liderazgo. Y entonces, a pesar de lo que dijo, es reconocer que no se puede negar el liderazgo. O sea, él no lo niega. Y reconocer el liderazgo significa reconocer la politicidad de la figura de Cristina y que es inevitable, que no se la puede omitir. Ujú. No es legítimo omitirla. Es muy interesante. Capaz que podemos conseguir tener el fragmentito que creo que está por ahí, pero Sí. circulando, porque Felipe dice algo así: Cristina está presa por una causa innoble, o sea, la injusticia de la prisión. Dreyfus, la compraron en el caso de Y Dreyfus. yo voy a hacer lo que ella diga, ¿no? Esa es Sí, más o sí, menos lo he hecho. Lo he hecho, claro. Y si me pide hacer algo, lo hago. Y por otro lado dice, no se pueden conseguir las dos cosas, que vos hiciste esa pregunta muy precisa. Sí. Es probable, pero la política es eso, o sea, la política es lo que uno quiere hacer y ver cuánto se puede hacer. No. La discusión que hay es sobre si se adopta una actitud administrativa, que es protocolar, de planificación, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, o una actitud política. La actitud política es no reconocer el plan que nos trazaron, Ujú. sino modificarlo. Bueno, y un eso- poco la bandera de la selección, ¿no? Claro, En un ese punto. fue un gran acontecimiento, ¿no? Ujú. Porque sin ese acontecimiento a lo mejor hubiéramos tenido la escena del 22, suponiendo que se llegara a la final, al campeonato. Yo imaginaba la escena del 22, ¿cómo sería? 5 millones de personas en el Obelisco, en esta situación. Mm. ¿Cómo sería eso? Bueno, la bandera rompió esa escena, la posibilidad de esa escena, y además también ganó la semifinal como triunfo. Es decir, le dio un plus que hizo que no fuera tan deprimente. La el derrota resultado final. Claro. Sí, Igual sí. un segundo lugar tampoco es deshonroso, pero fue un hecho de enorme relevancia. Yo retomo algo que dijo allí Felipe, que es este dilema, ¿no? Si con el eslogan Cristina Libre o con la campaña Cristina Libre no se gana la elección, si ganás la elección capaz que tampoco conseguís lo otro. ¿Cómo se sale del laberinto por arriba? Ahí hay una cuestión que hay que profundizar, que es qué significa que yo pueda decir ganar la elección, ¿no? O sea, eso salió del horizonte, no existe más ganar la elección. ¿Cómo se gana la elección? Cristina misma habló de cuartos, ¿no? Primero nos sorprendimos cuando hablaba de tercios. Claro, ¿Se acuerdan? claro. Ahora son cuartos. Sí. Pero ¿y cómo ganó el kirchnerismo en su momento? Fueron también con un 23%, si no recuerdo mal. Néstor ganó... Sí, 22. Y después, 22. Y después estaba que se retiró Menem.
Es decir, hay una contingencia. Es muy paradójico eso. Uno habla de las elecciones, hay una discursividad instalada. Ustedes lo mencionaron hace un momento, ¿no? Que todo se puede medir. Hay una discursividad, una mediaticidad encuestológica que se ha convertido. Vieron que hay momentos en que se habla todo el tiempo de economía, entonces vienen economistas, otros momentos en que vienen politólogos, otros momentos en que ahora vienen encuestólogos, encuestólogas y encuestólogos. Y se produce todo como una especie de especulación permanente sobre qué es lo que en cada momento ocurre, y se vive en un presente continuo que no es un presente continuo, porque se proyecta qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Además hay una pregunta de la mediaticidad que es qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Y lo que se borra, estaba también recién en lo que ustedes hablaban, es el presente, es decir, qué es lo que está ocurriendo, que es todo terrible. Claro. Pasan todas cosas completamente espantosas, como hoy que es un día del espanto, los miércoles, ¿no? Esa escena de los miércoles. Bueno, entonces es la forma de encubrir, porque lo que ha ocurrido con el mileísmo es un enorme dispositivo de encubrimiento de lo que ocurre, de naturalización. Y la proscripción de Cristina forma parte de eso, es naturalizar la proscripción. ¿Cómo se naturaliza? Bueno, dejándolo para otro momento. A mí lo que me sorprende, escuchándote tan lúcidamente, lo que me sorprende es no tanto la naturalización de todo, no solo de la proscripción, sino de todo, ¿no? La naturalización de la represión. Venimos el macrismo inició una etapa de naturalización, me parece, y el tiempo digital y etcétera, sino lo que me sorprende es que estemos tan encerrados en la trampa de lo posible, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, salir de la lógica de lo posible, aunque sea discursivamente, implica como un demérito, ¿no? Una descalificación. Un poco ayer... La disciplina es eso. Claro. ¿No? Entonces, un poco ayer Felipe decía, el 20, dijo también algo interesante, que dijo el 27 va a ser una opción, ¿no? Planteando un escenario de balotaje, lo cual también es un problema. Y, vamos a optar, dice, no vamos a elegir. Ahí es donde entra la pregunta sobre lo imposible, que a priori sería que Cristina fuera candidata o estuviera libre, y entonces él dice, no se pueden las dos cosas, no se puede ganar una elección y hacer una campaña Cristina libre. Frente a mi pregunta es, ¿por qué no las dos cosas? Entonces me parece que estamos encerrados, ni siquiera conspirativamente, es una encerrona de tiempo, la lógica de lo posible. Hay una encerrona discursiva también, porque justamente esa conversación es la que uno tendría que poner en cuestión. O sea, conversar sobre qué es lo que va a pasar. Eso es lo que produce la encuestología. La encuestología no me refiero al método o lo que hace la sociología, me refiero al discurso mediático, que es constante, todo el tiempo estar midiendo algo. ¿Y qué es lo que estás midiendo? ¿Es mensurable lo que ocurre de ese modo? ¿Qué es lo que estás midiendo? Lo de la bandera, ¿se pudo haber medido? ¿Hubiera servido medir a ver si iba a pasar eso? No, el acontecimiento político no es algo que podés predecir. Entiendo. Ahora, el punto que sí tenía... fue una gran entrevista esa, ¿no? Además, Felipe Solá siempre dice cosas interesantes, ¿no? Pero tiene que ver qué potencia tiene y también cuáles son sus límites. Sus límites son la pragmaticidad, el conservadorismo popular, la relación distanciada con lo utópico, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo no plegarse a la oposición contra eso, a la oposición de derecha. Bueno, eso es parte de una lógica, de cierta lógica interesante del peronismo. Que Felipe volvió. Por eso, de alguna manera volvió. Y también estuvo bien el recuerdo de qué pasó con el retorno de Perón. Todo terminó muy mal, por muchas razones, que no terminamos de elucidar ni de conversar. Todo eso está pendiente. Sin embargo, el kirchnerismo fue también la recuperación histórica de lo mejor que tuvieron los 70 y su plausibilidad. Es decir, la posibilidad de que ciertos valores políticos volvieran. Sin eso el peronismo hubiera dejado de existir como lo que era. O sea, el kirchnerismo recuperó el peronismo y por eso las consecuencias. Sí, claro. ¿Puedo recordar algo incómodo de Felipe? Felipe firma una solicitada junto con De la Sota en contra, llamaron política de venganza a la recuperación de la ESMA. Un grupo de gobernadores peronistas llamaron política de venganza a la recuperación de la ESMA. Creo que después se acomoda, en el buen sentido, quiero decir, entiende de qué viene la cosa y sucede todo esto que vos estás definiendo, ¿no? Hay una serie de valores políticos que fueron recuperados
no la violencia, digamos, no ese retorno a una reivindicación acrítica, pero sí los valores del cambio, la liberación, la autonomía, la independencia, digo, todas las cosas que tuvieron en juego, ¿no? La justicia social. La justicia social. Ahora, lo que no acertamos a hacer públicamente es a definir, porque viste que creemos estar haciendo un diagnóstico, parece que se estuviera diagnosticando mucho. No se está diagnosticando, se está naturalizando, se está encubriendo lo que ocurre. Milei no es una continuidad solamente de todo lo que pasó antes, hay una novedad ahí. La novedad es el anarcocapitalismo. O sea, eso no había ocurrido antes. Por eso la pregunta por qué se iba a celebrar en el caso de un campeonato, respecto de qué país se iba a celebrar un campeonato. Porque en el 78, esto hay que asumirlo con toda la gravedad que tiene, ¿no? Y decirlo acá además. En el 78 podía celebrarse conjuntamente la victoria del Mundial entre el antagonismo que había, que era atroz, ¿no? O sea, se podía celebrar el Mundial con el terrorismo de Estado, eso ocurrió. Sí. ¿Y esto ahora sí puede volver a suceder de ese modo? No, porque no es el mismo país. No hay país, nos están destruyendo, nos están sacando. El país vinieron a destruirlo. Y el hecho de que eso tenga un apoyo masivo, porque sigue siendo un apoyo masivo, más de un 3% es un apoyo masivo. Sí, claro. Bueno, me salió ese número. Sí, aunque sea en cuartos, aunque sean cuartos es un montón. Y si nos vamos a las mediciones, hay un 30% que tiene un núcleo de un 30%. Bueno, y muchísimo. Eso hay que asumir cuánto nos desmoraliza. Hay que hablar de la derrota, no para desmoralizarnos más, sino para partir del punto de realidad en que estamos, para poder transformarla. Y eso analíticamente, porque hay que entender otra cosa también. No es lo mismo el discurso político que el discurso reflexivo. Hay que distinguir eso. ¿No es cierto? Yo no vengo acá a hacer una campaña política, vengo a conversar sobre lo que pensamos. Felipe también lo dijo, yo que quiero decir lo que pienso también, y él es un político. Bueno, yo no vengo como un discurso de politicidad en el sentido de persuadir respecto de un modo de comportarnos, sino de reflexionar para poder comportarnos. Esa es una distinción que hay que recordar. Es decir, para no tomar literalmente todo lo que se dice. Entonces, bueno, acá se vino a destruir el país. La destrucción del país es literalmente la destrucción del país. Es la destrucción física, cultural, institucional, histórica. Se habla de los 100 años. Bueno, se votó eso, y se votó varias veces, con una conciencia muy oscura de qué era lo que se estaba votando. Porque no es Milei no representa, no es una representación, es una acción directa. Esta es una de las cosas que no se entienden. Por eso es anarco. El anarco no viene a planear un proyecto. Claro. Porque lo que quiere hacer no se puede hacer. Es una utopía, en este caso es una distopía. Claro. Entonces, igual que el nacionalsocialismo tomó del socialismo lo que le convenía para invertirlo, para darlo vuelta, el anarcocapitalismo hace lo mismo con el anarquismo, lo da vuelta. ¿Qué supuesto tenía el anarquismo respecto a la naturaleza humana? Que las personas eran buenas. Si vos le quitabas el Estado como máquina de control, iba a haber solidaridad, cooperación, justicia, espontáneamente. ¿Cuál es la idea de ser humano que tiene el anarcocapitalismo? Que el ser humano es un miserable, infame, egoísta, y que la libertad consiste en dejar liberado todo el egoísmo sobre la base de que el que gane tendrá razón y el que pierda morirá. O sea que muera el que tenga que morir. Eso ya lo había dicho Macri. Pero acá hay una posición idealista. O sea, hagamos todo lo que podamos en favor de nuestro proyecto y no importa lo que pase después. Bueno, porque no se puede hacer. En el discurso de Milei se nota eso. ¿Cómo? En la impunidad del discurso. Claro. ¿No? Milei lo plantea totalmente, sí, de una manera. Ahora, te hago una pregunta. Todo este escenario, ¿no? Que yo digo que este pase tiene que tener parte 1, parte 2, parte 3. Todo este escenario de anarcocapitalismo más poder real, porque no es solamente el anarcocapitalismo, sino es el anarcocapitalismo votado, porque hay un Sturzenegger, una Bullrich, un Macri, un Roca, un Techín, un Mañeto, etcétera.
está solventado en el voto. ¿Y el voto no se discute o se discute? Eso es un tema que me parece que no hemos tampoco reflexionado lo suficiente. No, porque en esta distinción de discursos hay un momento de no te pelees con el votante. Pero me parece que hay que hacer una reflexión. Es un punto muy importante que venimos discutiendo desde el principio. Claro. Y la realidad es que algunas nos peleamos con los votantes y otros no se pelean con los votantes y no hay que adoptar una actitud única y uniforme. Exacto. Eso uno lo ve en las redes. Hay gente que se pelea y eso está bien porque es lo que le sale. Hay una cuestión emocional y argumentativa y hay otra que tiene una actitud más condescendiente. Ahora, defender la condescendencia como método es un error letal. Ahora hay un tiktokero. Un tiktokero. Bien. Que hace una cosa muy interesante. Es un productor de contenidos que dice tener un hijo libertario. El hijo nunca aparece, es un guión que arma él. Es un tipo de una edad que justifica tener un hijo adolescente que vota. Entonces, cuenta cómo le explica al hijo que no puede ser libertario, porque hasta ahora te bancamos todo, pero vos querés asado, querés viajar de vacaciones, querés esto, querés lo otro, querés mi tarjeta, y todos los días va contando anecdóticamente lo que le pasa con el hijo, que es una ficción probablemente, y cómo le explica al hijo, y bueno, buscaste un trabajo, esto te lo pagamos, pero ya no lo podemos pagar más, el wifi, y no podemos, o sea, esto que vos querés no se puede hacer. Bueno, y lo hace de un modo que no es ni agresivo, porque hay otros contenidos que son agresivos, ni condescendiente. Bueno, eso es política también, claro. Es política cultural, política en el sentido más pleno de la palabra, porque digo, hay que dejarnos de hablar de las redes y de todo eso como de algo diabólico, como algo demoníaco, porque hay mucha politicidad. Hay mucha publicidad. Hay que crear una cultura de la intervención cultural y política en todos lados. Cuando hay una convocatoria a la militancia, se refiere a eso también. Entonces, lo electoral no es todo. Las elecciones se pueden perder. Y acá hay que decir otra cosa también. El peronismo, una característica que tiene, es que sabe perder elecciones. Siempre supo perder. Total. Supo perder, supo ser víctima de toda clase de... Supo ser víctima de bombardeos de población civil, pero por favor, de desapariciones. O sea, el discurso del peronismo que gana es un discurso deseante de ganar y está muy bien, pero no es incondicional. O sea, se sabe perder. Y si hay alguien que sabe perder, fueron Néstor y Cristina, que hicieron política toda su vida, nunca se apartaron. No hay tanta gente que mantuvo esa continuidad en las condiciones más adversas. Eso generalmente se lo dice en contra de ellos, pero a favor, considerando todo lo bueno que hicieron en la década ganada, se mantuvieron latentemente para poder llegar a ese punto. Eso fue lo que hizo posible, porque se quedaron siempre ahí. Y ahora, presa y todo, sigue en la brecha política. Sí, y generaron descendencia política. Por supuesto. ¿No? Digo, pues la verdad que son un matrimonio político capaz de generar política en lo familiar y por fuera de lo familiar, digamos, ¿no? Digo, de alguna manera el kirchnerismo, que es, digamos, parte del peronismo, o es el peronismo avispado por lo que vos antes describías, ¿no? Un poco por lo que vio Néstor, que quizá los otros no estaban viendo. El gran problema de un sector del peronismo es no reconocer en el kirchnerismo el peronismo. Y claro. ¿No? Bueno, pero fachos hubo siempre en el peronismo, perdón. El peronismo siempre fue una heterogeneidad total, claro. Y por eso la conducción es... Nosotros tenemos dos acciones directas antagónicas, la de Milei, que es destruirlo todo, y ver de qué manera se le oponen resistencias. El Estado tiene una consistencia, no es tan fácil destruir el Estado, hay una lógica interna, además necesitan un solo aspecto del Estado, que por ahora no pudieron privatizar, que es el derecho de propiedad, el garantismo del derecho de propiedad, que es lo único que les importa. O sea, ellos lo que quisieran es un mundo sin Estado, donde el derecho de propiedad sea privado, el derecho sea privado, o sea, la gestión del derecho sea privada con mediaciones técnicas, que haya un servicio de mediaciones técnicas. Para ellos todos son servicios. Los sindicatos, por ejemplo, son emprendedorismos de servicios. No hay sociedad, eso decía Thatcher también, no hay sociedad, hay una masa atomizada de individualidades, y lo que hay es un monopolio que tiene el poder absoluto, un monopolio. En el fondo es un dios transhumano
que tenga el mundo. Y eso es lo mejor que puede ocurrir. Esa es la distopía de Milei. Y eso es lo que está haciendo. Todo lo que hace, no hay nada que no haga en esa dirección. Entonces, el encubrimiento consiste en no dar cuenta de lo que está ocurriendo, de cuál es el propósito de lo que está haciendo. Entonces, desde el punto de vista de él, nada de lo que hace está mal. Es decir, apropiarse de todo, de la manera en que sea posible apropiarse de lo que sea, que es todo, es moralmente lo mejor que se puede hacer. Claro. Por eso Libra está bien, Claro. el 3% está bien, todo está bien. Y los Y lo obstáculos... defienden impunemente. Porque los obstáculos son obstáculos que hay que superar. Ahora, ¿qué se le opone a eso? El liderazgo, ¿por qué es lo que tenemos que defender del peronismo? Esa es la pregunta. El liderazgo peronista es una forma de acción directa también, porque es el vínculo directo del liderazgo con la multitud, con el pueblo, con la gente, como queramos llamarlo. Es un vínculo directo. Lo que le da poder al liderazgo es la convocatoria eficaz que tiene de una multitud. Eso ocurrió en los gobiernos y fuera de los gobiernos. En los momentos adversos eso se debilita, porque el peronismo pierde, salvo un momento histórico en que ocurrió lo que ocurrió. En la mayor parte de la historia del peronismo ha sido herbívoro, eso decía Perón. El peronismo tiene una moral cristiana herbívora, digamos, no es violento. Bueno, Montoneros tuvo un origen. Por eso dije, hubo un momento, aparte del origen, hubo un momento que eso no fue así, porque era un momento histórico, global, donde había otra historia. Pero bueno, nadie reivindica eso hoy en día, No, inclusive claro. En lo que es la política democrática de hoy en día, popular, no se reivindica esa forma de comportamiento. Pero eso no te lo perdonan igual, porque tampoco quieren que reconfigures esos valores. Eso tampoco está bien. Entonces, ¿qué pasa con el liderazgo? El liderazgo, en ese vínculo directo, sostiene esos valores. Porque hay un reconocimiento, un compromiso, un pacto que se ha sostenido. O sea, ¿por qué Perón se sostuvo, Evita? Esa figura, ¿por qué se sostienen? Porque nunca concedieron ciertos principios. Y eso va más allá del pragmatismo, de las alianzas. ¿Por qué Cristina? Acá hay una pregunta que se hizo hace poco. ¿Por qué Cristina puede sentarse con Pichetto y otros no pueden sentarse con Daer del mismo modo? Por esta historia. Porque otros no tienen esa historia. Es decir, por más buenas ideas que tengan. Y esta historia es una historia efectiva, práctica. Y eso es lo que el pueblo percibe y reconoce y sigue. Por eso vos en la Puerta de Cristina vas a tener siempre gente. Sí, y esa gente es fervorosa y está animada por una no es solamente una esperanza, es una lealtad. La palabra lealtad se tiene que ver con eso. Es un pacto que Cristina no ha traicionado. Y probablemente eso es intransferible. Es intransferible, porque es personal. Y eso es así. Es decir, no es lo que uno teorizaría idealmente en una aula de politología. Por eso ahí hay un problema también. Es la historia concreta que tenemos. Entonces, ¿la acompañamos o la queremos rectificar? Lo mejor del antiperonismo, lo más democrático, con lo que uno puede hablar de antiperonismo, tiene una actitud correctora. Esto no está bien. Hay otra forma, que es lo que dice la teoría, la filosofía política. Traumatológica. Traumatológica. Claro, diría, ¿no? Esto es traumático, esto te lo vamos a una ortopedia. Exacto, ortopédica. Es una ortopedia. Bueno, la historia también de los populismos, ¿no? O de lo que sí, conceptualmente, ¿no? Y además es no reconocer que el peronismo es un fenómeno argentino muy específico, que no es tiene afinidades con muchos otros, pero tiene sus singularidades. Y estos 70 años de continuidad son una singularidad. Y bueno, y eso se percibe de alguna manera. Hay momentos de debilidad extrema. Ahora estamos en un momento extremo de debilidad. Entonces, la pregunta sobre las dos cosas o las no dos cosas. No hay dos cosas. Hay una sola, que es un propósito, que es un proyecto, que es una memoria, que es una historia. Esa es la única cosa que hay. Y se sostendrá como se pueda, en las circunstancias en que se pueda. Con victoria electoral o sin victoria electoral. Eso es Cristina. Eso es lo que significa. Y la gente que le apoya va detrás de eso. Es decir, de algo que no tiene alternativa, no hay otra opción. No hay otra opción equivalente a esa. Sin eso, el peronismo se convertiría en un partido minoritario,
testimonial que uno lo votaría, probablemente lo votaría si no hubiera otra opción. Pero existe esta opción. Entonces la pregunta ético-política es, ¿qué vamos a hacer con esta opción? ¿Vamos a permitir que se la destruya? ¿Vamos a permitir que se la omita, que se la olvide, que se la excluya? ¿O vamos a acompañar que se la sostenga? ¿Y las políticas que la quieren entronizar en metálico, en un bronce o en alguna cosa así, tipo deidad o símbolo? ¿Cómo la ves esa? ¿A qué te referirías? Bueno, dice, la tenemos ahí, es una referencia, pero no se ocupa de lo electoral, no se ocupa... No, eso es quitarle poder. Es decir, eso es un intento que ha ocurrido históricamente en el peronismo muchas veces. Acá hay una cuestión importante. El liderazgo se constata por su propia capacidad de verificarse. No es una representación. Esto es lo que muchas veces no se entiende. Una representación es una condición institucional que depende de un contrato social, que es una ficción, por la cual la gente elige y decide que alguien la representa. El liderazgo no funciona de esa manera, aunque haya sido en algún momento elegido de ese modo. Se convierte en liderazgo por lo que ocurrió, porque Perón también fue votado, pero no es una cuestión electoral, la trasciende. Y una vez que la trasciende, hay una dimensión de poder simbólico, político, de adhesión, que es independiente de las elecciones, tiene una relativa independencia. Nosotros muchas veces creímos en la historia del peronismo que perder elecciones iba a deteriorar o a destruir el liderazgo. Y bueno, no pasó eso. Eso es lo que hay que constatar. Por eso nunca pueden cerrar el ciclo. No, claro, no pueden cerrar. Las intentonas de cerrar el ciclo, por eso hay que discutir con el votante, con quien elige. Exactamente, ¿no? hay que discutirlo, ¿no? Discutirlo. Hay que darle relevancia política al votante. Y no eximirlo de responsabilidad. Claro, no son consumidores, son votantes. Claro, es que eso nos han ganado porque han convertido el voto en un acto de consumo. Es decir, y acá hay otra cosa que decir. Hay una valoración de la democraticidad por la historia que tenemos, que casi no le importa cuánto se deteriore. O sea, mientras haya sufragio legítimo, no importa lo que se vote. Hemos llegado a ese punto. Una hipocresía democrática. Una especie de o de adoración, de valoración por lo que ha costado. No la voy a criticar, no la criticamos. Ha costado tanto lograr esto que valoración del método, más que por no lo vamos a soltar, no lo queremos soltar. Además, el liderazgo lo confirma. O sea, es un liderazgo, particularmente de Cristina, institucionalista. Sí. Es decir, que se atiene al parlamentarismo, al poder judicial, es republicano. Sí, claro. Es absolutamente republicano. Lo que pasa es que también es populista en el sentido del peronismo. Bueno, esa combinación es la que ha logrado hacer un montón de cosas, ¿no? Y la que sigue vigente. Alejandro Kaufman, en los estudios de la Radio de las Madres. Parte 1, vendrá la parte 2, oxígeno, la parte 3. Un poco de oxígeno. Qué necesidad. Nosotros, arrobas en redes sociales, ya que los mencionaste, @ale_Kaufman. ¿Está bien? ¿Eso qué es? Twitter. ¿Instagram? No, Instagram no lo uso. No lo usas, perfecto. Es más imagen. Sí, lo tengo ahí para leer las cosas que pasan. Claro, perfecto. Nosotros, arranca la García, cumplimos 100 programas. Hoy. 100 programas. 100 programas de la García en la Radio de las Madres. Muchas gracias. ¿Qué acontecimiento? Habrá festejo y todo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Gracias por el pase. Gracias por el pase. Gracias a la radio también por todo y también por este pase. Así que bueno, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos allí. Dos miradas, un mismo territorio. Sentimiento, pensamiento. El pase de ideas en AM530. Qué tormenta.